Iniciar un análisis desde el capital tiene sentido porque el mundo en el que vivimos, el mundo, la sociedad que nos correspondió vivir, los tiempos que nos correspondieron vivir son tiempos donde el capital es el que reina, es el que define el rumbo de la vida social. Por lo tanto, no es una decisión arbitraria. Por otro lado, en la exposición voy a intentar poner de manifiesto cómo, siendo el capital una unidad económica y política, sin embargo se despliega como una unidad diferenciada, no solo una unidad diferenciada, más bien como entidades o esferas independientes y autónomas. Y esto llevará a preguntarse por qué para el capital es necesario que las cosas funcionen de esta manera, por qué se tiene que desplegar de esta manera, por qué se tiene que historizar y manifestarse de esta manera. En el fondo, todo esto pone a discusión la idea misma de las disciplinas con las cuales nos hemos formado, todos en alguna disciplina en particular, y siempre pensando que esa disciplina tiene una consistencia interna y una lógica interna propia, sin ver las relaciones que necesariamente la vinculan con el resto de otros saberes y conocimientos y que eso es lo que nos permite poder tener elementos para explicar la vida social. Bueno, paso a leer lo que traigo aquí. Llamamos capital a la unidad diferenciada de las relaciones sociales de explotación y dominio. En su despliegue, esa unidad diferenciada sufrirá una serie de mutaciones que le permitirán presentarse distorsionada, al revés de lo que ella es. Esto forma parte del proceso de fetichización del capital que le posibilita, citando a Marx, crear un mundo encantado y puesto de cabeza. Por medio de la fetichización, el ser se manifiesta ocultándose. El capital no puede revelarse en el mundo fenoménico como explotación y dominio. Por el contrario, lo hará conformando la ficción real de un mundo de hombres libres e iguales. Ficción porque trastoca la esencia de su ser. Real, sin embargo, porque dicho trastocamiento opera y alcanza consistencia. Un primer paso del capital en este proceso de ocultarse y revelarse de manera distorsionada implica la ruptura de su unidad económico-política, conformándose estas como esferas autónomas e independientes, ya no como diferencias en el seno de una unidad. Por esta vía, economía y política se manifestarán como esferas con existencia propia y con condiciones de explicarse a sí mismas. El desarrollo de esta tendencia llevará a la conformación de saberes independientes y con objetos particulares, la ciencia de la economía o ciencia económica y la ciencia de la política o ciencia política. La conformación de la economía y la política como esferas independientes deja sin embargo a cada esfera bajo el espectro de las relaciones sociales que las establecen, de explotación a una y de dominio a la otra. Esto implica un problema demasiado serio aún para el proceso de revelar ocultando. Por ello, para el capital es necesario llevar a cabo una segunda ruptura, ahora en el seno de cada esfera, a fin de romper con las relaciones sociales que las constituyen. Romper relaciones y asumir cosas como objeto de reflexión es una característica de los saberes que pone en marcha el mundo del capital. Este paso, relegar relaciones y asumir cosas, se encuentra en la base del individualismo metodológico que prevalece en las ciencias sociales. El individuo cumple con todas las exigencias de la ciencia empírica y experimental que caracterizan lo fundamental a los saberes en el capitalismo.
Por ello no tiene nada de extraño que se le asuma como la unidad básica desde la cual los saberes actuales piensan los procesos de la sociedad. Fracturadas las relaciones sociales y establecido el privilegio de las cosas como objeto de las ciencias, en la esfera económica el mercado se conforma en la entidad fundamental de una economía no política. Es allí en donde interactúan los individuos llevando a cabo operaciones de compra y venta. Pero en el mercado tenemos además a individuos libres. Nadie los coacciona que no sean las derivaciones del propio mercado en sus procesos de intercambio. Bueno, esto dice la teoría liberal al respecto. La ficción de un mundo de hombres libres gana entonces posiciones en el despliegue que realiza el capital. En la esfera política, autonomizada de la economía y abandonada las relaciones sociales, suceden operaciones semejantes. En los relatos prevalecientes son individuos que pasan del estado de naturaleza al estado político por la vía del contrato social, los que dan vida al Estado. Ninguno tiene la capacidad de imponerse sobre los otros. Por ello el Estado podrá erigirse en la autoridad de todos. La igualdad de los que acuerdan es fundamental para sostener el imaginario de un Estado de todos, que reclamará todavía nuevos despliegues. Con la Constitución del ciudadano y más tarde con el sufragio universal, aquel proceso alcanza una nueva vuelta de tuercas. Cada cabeza es un voto y un voto es igual a cualquier otro voto. La democracia liberal termina por consagrar la igualdad de los individuos en la esfera política. Preguntarse por las formas que asume el capital y el mundo que despliega desde esas formas constituye un asunto crucial para comprender su capacidad de develar ocultando. El doble proceso de fractura señalado entre economía y política, inicialmente, y luego de las relaciones sociales que las constituyen, le permiten al valor que se valoriza reforzar la ficción realidad de un mundo de hombres libres e iguales, y que lo que acontece en una esfera no tiene relaciones con lo que sucede en la otra. En pocas palabras, la doble fractura permite que la economía se manifieste como no política, para que a su vez la política se manifieste como no económica, como ha señalado Gerardo Ábalos en algunos de sus libros. En el plano económico, el capital no puede ocultar, sin embargo, que el mundo que construye está conformado por notables desigualdades sociales. La riqueza y la pobreza son visibles, como visibles es su desigual reparto. El problema inicial será naturalizar esos procesos. En pocas palabras, que no existen relaciones sociales que lo generan. El mercado, en tanto mecanismo neutro socialmente, se encarga de distribuir la riqueza a través de criterios puramente técnicos, en función de las diferencias en materia de esfuerzo, talento y capacidades individuales. De este modo, la desigualdad social imperante en la esfera económica se presenta como no política. No hay nada de dominio y de poder en tanto relaciones entre agrupamientos clasistas, sino solo operaciones técnicas las presentes en la generación de riqueza y pobreza en el capitalismo. Las responsabilidades por la presencia de una y otra reposan a su vez en razones puramente individuales. Cada individuo, según sus esfuerzos, capacidades y talentos, es el dueño de su suerte social. La desigualdad social no solo es un resultado puramente técnico para el relato del capital, constituye además un gran motor en el desarrollo de la sociedad. Aquellos individuos que perciben menores proporciones de la riqueza social y teniendo a la vista la riqueza y el bienestar de otros, se verán impulsados a realizar mayores esfuerzos
y a alcanzar mayores capacitaciones con el fin de acceder a escalones superiores de bienestar. De esta forma, las acciones individuales en pro del ascenso social traen consigo mejoras de la sociedad en su conjunto. Que la política aparezca como no económica es una dimensión fundamental para mantener el imaginario de una sociedad en donde la política, esto es, la capacidad de decidir sobre el curso de la vida en común, es un asunto de todos, en condiciones de igualdad política. Este imaginario se rompería si las desigualdades sociales imperantes en la economía se expresaran sin mediaciones como fuerza diferenciada en lo político, con lo que la mayor riqueza de algunos significaría mayor poder político. Todas las fracturas que realiza el capital en su despliegue impiden que se erijan esos puentes y se establezcan esas ecuaciones. El sufragio universal apunta a resanar las fisuras que tienden de manera permanente a producirse en esa realidad. Cada cabeza es un voto y solo un voto. Por tanto, a la hora de decidir sobre los asuntos de la vida en común, el dueño de Microsoft solo deposita un voto y con ello el grado de decisión proporcional correspondiente, igual que acontece con el voto que deposita el portero de aquella empresa. Al final, uno y otro solo dispusieron de un átomo de poder en la toma de la decisión general. En una esfera política así conformada, se construye además la ficción que en las elecciones fundamentales, las presidenciales en un régimen presidencial, las parlamentarias en un régimen parlamentario, se encuentra en juego el curso de la vida en común. Con ello, se fortalece a su vez la ficción del poder de los ciudadanos. Los ciudadanos en este relato no pueden ser sino sujetos empoderados, nunca ciudadanos despojados del poder de decisión sobre el curso de la vida en común, ciudadanos entonces despolitizados. En los hechos, los ciudadanos eligen en un campo de juego que ha sido previamente delimitado y en donde las opciones a elegir han sido filtradas por las reglas y procedimientos inscritos en aquella delimitación, signada por poderes de clase. El Estado de Derecho imperante expresa los límites del campo de juego y las reglas al interior de ese campo de juego a las que deben someterse los jugadores ciudadanos. Destacar lo anterior pone de manifiesto que todo Estado de Derecho expresa el poder de clases que subyace en el orden societal previo a cualquier elección. Por tanto, tiene sentido que el dueño de Microsoft y el portero de dicha empresa depositen cada uno solo un voto. En los hechos, el dueño de Microsoft y todos sus iguales ya han votado de manera previa, estableciendo las fronteras de lo legal y de lo ilegal, de lo posible y lo imposible, del juego, del campo del juego y de sus reglas. Y son esas decisiones previas, en tanto poder constituyente constituido, las que organizan el curso de la vida en común y, por supuesto, también las elecciones. Por ello, quienes expresan ese poder tendencialmente ganan, casi siempre, y siempre ganan en esas contiendas, cualquiera sea el vencedor. Y el voto de los porteros y sus iguales contará como la cuenta de los que no cuentan. Por ello, tendencialmente pierden. Una vez constituidas, una esfera económica autónoma e independiente y una esfera política también autónoma e independiente, es que se puede afirmar que, comillas, a la democracia, esto es, a la esfera política, no le compete resolver los problemas de la pobreza, asunto de la esfera económica. Es al mercado al que le corresponde enfrentarlos. Esto es algo que
señaló en algún escrito Héctor Aguilar Camín. La frase no solo asume la tajante separación establecida entre economía y política en el mundo del capital, devela además la insignificancia de una tal política y del poder de la ciudadanía en ese mundo respecto a su capacidad para resolver los asuntos elementales de la vida en común. Muchas gracias.